Tipos de dominancia. Una de las contribuciones más importantes de Mendel al estudio de la herencia fue el concepto de dominancia. La idea de esta es que aunque un organismo individual posee dos alelos diferentes para una característica, el rasgo codificado por solo uno de los alelos se observa en el fenotipo. Para empezar, Mendel observó que en todas las características que estudió existía dominancia, pero sabía que no todas las características exhiben dominancia. Realizó algunas cruzas para observar el tiempo que las plantas de guisantes tardan en florecer y cuando cruzó dos variantes homocigotas que no coincidían en su tiempo de floración, el tiempo que las plantas F1 o hijas tardaron en florecer fue intermedio entre las dos de los padres. Cuando el heterocigoto tiene un fenotipo intermedio entre los fenotipos de los dos homocigotos, se dice que el rasgo muestra un dominio incompleto. Dominancia completa e incompleta. La dominancia ocurre cuando el fenotipo del heterocigoto se relaciona con los fenotipos de los dos homocigotos. La primera parte de la imagen de la derecha, denominada como dominancia completa, nos muestra un ejemplo en el que el color de la flor puede ubicarse entre rojo y blanco. Tenemos dos genotipos homocigotos. Por una parte, A1 que produce pigmento rojo, dando como resultado flores rojas. Por otra parte, A2 que no produce pigmento, resultando en flores blancas. La dominancia queda indicada por el color del heterocigoto dentro del rango de fenotipos posibles. Si el heterocigoto A1-A2 produce la misma cantidad de pigmento que el homocigoto A1-A1, da como resultado flores rojas. Entonces, el alelo A1 muestra dominio completo sobre el alelo A2, es decir, el rojo es dominante sobre el blanco. Si por otro lado el heterocigoto no produce pigmento, lo que da como resultado flores de color blanco, mismo que el homocigoto A2, entonces el alelo A2 es completamente dominante y el blanco es dominante sobre el rojo. En la dominancia completa, el mismo fenotipo se expresa en homocigotos A mayúscula y en heterocigotos A minúscula, y solo el alelo dominante se expresa en un heterocigoto, mientras que en la dominancia incompleta, el fenotipo del heterocigoto es intermedio entre los fenotipos de los dos homocigotos. Con un dominio incompleto, el heterocigoto no necesita ser exactamente intermedio entre los dos homocigotos, como se observa en la imagen, ya que puede encontrarse entre los distintos tonos observados. Así que solo se requiere que el fenotipo del heterocigoto pueda diferenciarse de los dos homocigotos y caiga entre ellos. Otro ejemplo de dominio incompleto es el color del fruto de la berenjena. Como podemos observar en la figura A de la derecha, cuando una planta homocigota que produce fruta púrpura, P minúscula, se cruza con una planta homocigota que produce fruta blanca, P minúscula, todas las plantas heterocigotas F1, P minúscula, producen fruta violeta. Y la figura B muestra que cuando las F1 se cruzan entre sí, 14 de las F2 son moradas, P mayúscula, 12 son violetas, P minúscula y 14 son blancas, P minúscula. Otro ejemplo de dominancia incompleta se observa en el plumaje de los pollos. Si cruzamos un pollo negro homocigoto con un pollo blanco, tendremos pollitos F1 grises, y si dos de estos pollos grises F1 se cruzan, tendremos como resultado pollitos F2, uno de color negro, dos grises y uno blanco. Codominancia. Se define como el tipo de interacción alélica en la que el heterocigoto expresa simultáneamente rasgos de ambos homocigotos. En esta, el fenotipo del heterocigoto no es intermedio entre los fenotipos de los homocigotos, sino que el heterocigoto expresa simultáneamente los fenotipos de ambos homocigotos. Un ejemplo de codominancia se ve en los tipos de sangre MN de los humanos. El locus del grupo sanguíneo MN codifica uno de los tipos de antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. En este locus hay dos alelos, el alelo LM que codifica el antígeno M y el alelo LN que codifica el antígeno N. Vamos a tener que los homocigotos con genotipo LM van a expresar
el antígeno M en la superficie de sus eritrocitos y van a tener el tipo de sangre M, mientras que los del genotipo LN van a expresar el antígeno N y van a tener el tipo de sangre N. Por otro lado, los heterocigotos con genotipo LM-LN van a exhibir codominancia y van a expresar los antígenos M y N y van a tener un tipo sanguíneo MN. El nivel del fenotipo observado puede afectar la dominancia. El tipo de dominancia exhibida por una característica va a depender del nivel en el que se examina el fenotipo. Esto se puede observar en la fibrosis quística. Este trastorno se caracteriza porque las personas producen grandes cantidades de moco espeso y pegajoso que obstruye las vías respiratorias y los conductos que van desde el páncreas al intestino, generando infecciones respiratorias y problemas digestivos. El gen responsable de la fibrosis quística reside en el brazo largo del cromosoma 7. Este codifica una proteína denominada CFTR, la cual actúa como un canal cerrado en la membrana celular y regula el movimiento de iones de cloruro dentro y fuera de la célula. Las personas con fibrosis quística tienen una forma mutada y disfuncional de CFTR, lo que hace que el canal permanezca cerrado, por lo que se acumulan iones de cloruro en la célula y esta acumulación provoca la formación de moco espeso y produce los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las personas tienen 2 copias del alelo normal para CFTR y producen solo proteína CFTR funcional, pero las personas que presentan fibrosis quística poseen 2 copias del alelo CFTR mutado y producen solo la proteína CFTR defectuosa. Por otro lado, los heterocigotos que tienen un alelo CFTR normal y uno defectuoso producen proteína CFTR funcional y defectuosa. Por lo tanto, los alelos para CFTR normal y defectuoso son codominantes, porque ambos alelos se expresan en el heterocigoto, pero debido a que un alelo funcional produce suficiente proteína CFTR funcional, los heterocigotos no exhiben efectos adversos. Para hablar de las características de la dominancia, hay que tocar varios puntos. El primero sería: la dominancia es el resultado de interacciones entre los genes en el mismo locus, genes aleicos. En otras palabras, la dominancia es una interacción de los alelos. En segundo lugar, el dominio no altera la forma en que los genes son heredados. Esto influye solo en la forma en que se expresan como un fenotipo. Por lo tanto, la dominancia es la interacción entre los productos de los genes. Y por último, el tipo de dominación exhibido frecuentemente depende del nivel en el que en el fenotipo es examinado. Como se ha visto, en la fibrosis quística, un alelo puede exhibir codominancia en cierto nivel y ser recesivo en otro nivel. La enfermedad de células falciformes, también conocida como enfermedad drepanocítica, es una afección en la que los glóbulos rojos no tienen la forma que deberían tener. Los glóbulos rojos suelen tener el aspecto de discos redondeados, pero en la enfermedad de células falciformes tienen forma de luna creciente o hoz. Falciforme significa en forma de hoz. Las personas homocigotas con la mutación FF tienen solo un tipo de hemoglobina S, la cual cambia la forma del glóbulo rojo en forma de hoz. La persona homocigota con el gen salvaje SS presenta una hemoglobina normal, hemoglobina A, discos bicóncavos. En esta enfermedad existe una herencia intermedia, dominancia incompleta o dominancia intermedia. En los heterocigotos FS tendrá hemoglobina normal, hemoglobina A y hemoglobina S, rasgo drepancítico, por lo que rara vez tiene síntomas de enfermedad drepanocítica. El problema es el siguiente: si una mujer con anemia falciforme decide tener un hijo con un hombre que no presenta la enfermedad drepanocítica, ¿cuál es la probabilidad de que el hijo presente la enfermedad drepanocítica? Iniciaremos haciendo el pedigrí y localizando a la mujer con la enfermedad FF y el hombre no se conoce sus alelos SS o SF. Por lo tanto, determinamos que habrá un medio de posibilidad y un medio de posibilidad
para tener la heterocigosis SF. La única forma para lograr que el niño pueda tener la enfermedad. Realizando el cuadro de Punnett, determinamos que hay un medio de posibilidades para que el niño sea heterocigoto y un medio de posibilidades para que el niño presente la enfermedad. Por lo tanto, tendremos que multiplicar ambas probabilidades y el resultado sería 1/4. Grupos sanguíneos ABO. Los grupos sanguíneos ABO están controlados por un gen con 3 alelos que se nombran alelo A, alelo B y alelo O. El alelo A y el alelo B son dominantes respecto al alelo O, que es recesivo. Los alelos A y B son codominantes. El problema planteado es, si una pareja tiene un hijo, el padre de grupo AB y la madre de grupo sanguíneo AO, ¿cuál es la probabilidad de que el hijo tenga un grupo sanguíneo AB? Iniciaremos realizando el pedigrí, en donde el padre tendrá AB y la madre AO. Después realizaremos el cuadro de Punnett y como resultado tendremos 1/4 de AB, 1/4 de AA y 1/4 de AO y 1/4 de BO. Por lo tanto, tendremos un medio que representará a A, 1/4 que representará a B como fenotipo y 1/4 que representará a B. Esa sería nuestra probabilidad. La siguiente pregunta es, en la prueba de grupo sanguíneo, el resultado del niño es tipo O. Explica el veredicto. Como podemos ver en el cuadro de Punnett, no existe ninguna probabilidad de tener OO. Por lo tanto, el padre no tiene en su genotipo ninguno de los alelos del supuesto hijo. Por lo tanto, el veredicto es que él no podría ser el padre.